¿Qué se necesita para construir un futuro brillante? Educación y oportunidades. Desde el Ministerio de la Juventud, estamos comprometidos con el presente y futuro de nuestros jóvenes, y lo estamos demostrando con hechos. Con el programa de apoyo educativo, más de 2.000 jóvenes han encontrado una mano amiga a través de la educación técnico superior con carreras con altas demandas. Pero eso no es todo. Las 11 ferias de emprendimiento que hemos llevado por todo el país, donde jóvenes reciben capacitaciones con un amplio catálogo de oportunidades formativas del Estado. También hemos entregado 51 autobuses a asociaciones de estudiantes. No dejamos que las barreras geográficas se interpongan en sus caminos. Somos una institución de Estado que forja oportunidades, educación y un camino hacia un presente y futuro lleno de logros. Ya empezamos a grabar. Bienvenidos Pues, adelante. a Vivir con Fe Podcast, a todos ustedes que nos escuchan y nos ven a través de Spotify y de YouTube, y próximamente no, desde ya, a través de Patreon. Señores. Si ustedes no escucharon el episodio anterior, les invitamos para que se enteren de todo lo nuevo que Vivir con Fe trae en este año 2024. Y sin más preámbulo, estoy muy contenta, muy feliz, porque no solamente estoy aquí con mis dos hermanos y amigos, Iván Alcántara y Ricky Villanueva, sino que también estoy aquí con un hermano de la fe, del cual voy a aprender mucho en este episodio muy Aprende porque spicy aprende. que tenemos. Eso es algo de un chiste interno antes de iniciar a grabar, que vamos a tener ahora con nuestro querido hermano desde Colombia, Que ya casi ha estado aquí, colon dominicano. pero ¿Cómo le él llama? ya él está aquí, es de nosotros, está aplatanado, y vino con su... Ese se comió su mangú, Ya lo su, saben. su mofongo, Bueno, su ya lo sancocho. Creo que falta poco por comer. Ya lo saben. Y está aquí con su amada esposa. Su ayuda Nuestro idónea. hermano querido y gran hombre de Dios, Jonathan Murcia. ¡Bravo! Gracias. Welcome otra vez a Vivir con Fe. Oye lo que te voy a decir. La próxima vez tiene que sentármela ella aquí. Claro. Claro, Esa. vamos a Claro. tener un episodio para chicas Ay, que los hombres ay, pueden escuchar, y ay, ella va a me ser gusta. públicamente con Farah Almanzar, y vamos a orar para alguna otra hermana. Sí, que sí, Dios, sí, aquí tal vez vamos traemos a a encontrar Lisa. o a Así es. Sara Te la podemos o a traer las dos. Maciel. Podemos traer las Podemos dos. hacer aquí una cabina femenina de parte del Señor, Ay. donde vamos a hablar Eso va a temas estar importantes. Y Natalie, ¿verdad? Temas de Natalia. Natalia, hermana querida, vas a estar aquí con nosotros en Dios el nombre de mediante. Jesús. Natalie en Estados Unidos. Sí, Sí, eso sí, cuando hay porque viaje. tenemos Patreon Patreon. y Patreon. Patreon. ok. Claro. Sin más preámbulo, bienvenido, querido hermano. Ay, mis hermanos, gracias. Me siento muy gozoso en este cotorreo. Me encanta, este formato me encanta porque no es tan difícil sin tanto guión y puedo hablar con libertad. Amén. Porque sé Esa es la que palabra hay algo que me clave. encanta de ustedes, es que han transitado tantos caminos espinosos en la fe que yo sé que no se van a sorprender con alguna expresión pentecostal ni con alguna expresión académica. No, para. No. Sino que este es como una especie... San Agustín hablaba de lugares comunes. Se hablaba de locus communis, que era como que la gente... o generaba ciertos espacios para que la gente pudiese expresar su fe de manera genuina. Exacto. Me gusta. parece que este lugar es como un lugar así común donde tú puedes invitar... Aquí, no sé... Viene desde apóstolas hasta profetas, hasta Todavía no hemos tenido académicos. apóstol en la fe. Eso es como con un Ese resaltador nivel. para Iván, apóstol. Ese nivel no lo hemos desbloqueado todavía. Exacto, no se ha desbloqueado. No se Pero ha no, bloqueado. pero no me sorprendería. No, para Dios no hay nada imposible. Qué risa, pero me Gloria a gustó Dios. eso. Me Yo- gustó lo de en San Vivir con Agustín. Fe se transita Lugares Con comunes. libertad. áreas comunes. Me gusta Muy eso, con lindo, libertad, muy me bello. gusta. Hermano, de verdad que para mí es un privilegiazo tenerte aquí de nuevo por segunda ocasión. Ese primer episodio que tuvimos contigo fue buenísimo. Sí. Aprendimos tanto, tuvimos tan buen feedback de cómo defender la fe, cómo defender la palabra, cómo defender la doctrina, cómo ser apologética. Y algo que me marcó que tú dijiste, que la apologética es para el servicio, no para contienda. O sea, Uy. wow, eso a mí como que fue Mira, impresionante. Porque y- todo el y mundo el- que ahora quiere hacer por la apologética para tener la razón. Sí. Y no para realmente llevar a alguien al Edificar. arrepentimiento. Eso es algo, y lo voy a testificar, lo voy a decir. Yo no te lo he dicho, Jonathan, pero es algo de lo que a mí personalmente me ministra de tu plataforma.
porque se nota mucho que la intención tuya no es una contención. Y tú haces apologética todos los días. Entonces, yo veo mucha gente en redes, tú sabes, hablando con mucha filosofía y con muchas cosas, pero se pierden en lo más importante, porque es verdad que el que conoce el corazón es el Señor, pero también el discernimiento se usa para el ejercicio. Sí. O sea, uno sabe cuando una persona está buscando contienda. Es muy evidente. Y creo que tú haces una apologética desde un corazón pastoral. Amén. Y Como maestro. eso a mí personalmente me ministra mucho porque, de hecho, me motiva a buscar. Yo me había apartado un poco. Sí, espérate. ¿Cómo? déjame decirte, Espérese. espérate. Déjenlo terminar. Espérate. Pues, yo me había apartado un poco de buscar vamos a decir, crecer en apologética, porque me di cuenta de que es muy fácil caer en esa tendencia de, tú sabes, contienda, no, porque sí, defender, pero espérate. Lo importante primero es el corazón del otro. Y creo que tú haces eso muy bien, sin entrar mucho de lleno, porque ese no es el tema de hoy. Sí. Pero creo que eso es algo que el Señor te ayuda bastante Amén. en ese Eso es así. sentido. Y a propósito de que el Señor te ayuda bastante, aquí vamos a hablar de una doctrina olvidada. Uy, Vamos a hacer un paréntesis. A los que nos escuchan pueden buscar en Instagram Claro, las la redes de cuenta Jonathan de Murcia. Jonathan Murcia. Y de Academia de Pensamiento Cristiano. El podcast, señores, de Jonathan Murcia es súper, súper espectacular. El del año pasado, ya nos comentó que este año viene con otras cositas, que vamos a hablar también de eso más adelante, pero el del año pasado, que es, digamos, como una especie como de reflexiones sobre el libro de Proverbios, es sin desperdicio, Jonathan. Eso Amén. es espectacular. Mi familia y muchísimos amigos que se lo compartí han sido sumamente edificados con ese podcast y estamos expectantes con lo que traes para este nuevo año. Yes. Es más, yo me voy más lejos. Antes de pagarnos los $5 en Patreon, si usted quiere hacerlo, vaya No, ya primero hay gente allá. que ya empezó a pagar, o sea que no puedes Gracias echarlo para por atrás. O sea que recapacita tus palabras. Jonathan, queremos Adelante. escucharte. Adelante. Bueno, varias cositas. Quiero apuntar lo que tú decías, y es que la apologética no bien llevada nos puede meter en varios problemas. Uno es como diluirse. O sea, sabes tanto, conoces tanto, estudias tanto, que en un momento te distraes. Wow. O sea, te desencarrilas. Incluso te puede volver tan soberbio que te aísla. Eso lo he notado. Y eso lo quiero conectar con el tema de hoy, con la doctrina olvidada que hablamos, es porque yo creo que se nos olvida a alguien importante, y es el mismo Dios siendo el centro, el mismo Dios habitando en nosotros. Hoy vamos a hablar de neumatología. Porque Eso suena como médico, como Sí, medicina. como neumatología, ¿verdad? Háblame de eso. Neumatología viene es la doctrina que estudia la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Entonces la palabra neuma suena a un fármaco, ¿no? Neumático. Pero realmente viene neumático. O nuevo. Pero realmente viene el griego neuma, que es espíritu. Entonces, la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, habla de la palabra neuma y aparece aproximadamente unas 180 veces. Pablo las usa aproximadamente unas 140. Y es de una palabra muy difícil, porque la palabra neuma en el griego no aparece ni mayúscula ni minúscula, sino aparece neuma. Entonces, uno no sabe si es neuma del espíritu del hombre, neuma del Espíritu Santo, y aparece 14 veces neuma de Cristo. Entonces, wow, ¿cómo haces tú? Pero como siempre, el Señor provee un gran maestro, que es alguien del que voy a hablar recurrentemente, es el erudito pentecostal Ay, de primera categoría. Ey, pero esa Uy. combinación está buena. Wow. erudito Bella. pentecostal. Háblame más. Le dicen el erudito en llamas. Porque él era una persona que cuando estaba niño le dijeron que la mucha letra lo iba a matar. Y él decía, pero esto no puede ser así, porque era un tipo, para mí era un tipo que estaba sobre la media. El tipo se dedicó a estudiar, nunca se despegó de sus raíces pentecostales y se convirtió en un erudito se llama en academia de categoría A, que está, no sé, William Lane Craig, Gordon Fee, no sé, D.A. Carson, que ustedes conocen, Douglas Moo, que son gente que están en la primera categoría, o sea, son eruditos realmente. No son muy conocidos, no son muy famosos, porque son gente que no está detrás de cámara, tú no lo ves sus libros son muy densos, estudian en seminarios, pero este hombre es particular, porque este hombre hizo todo el trabajo de hacer una exégesis de cada vez que la palabra neuma aparecía en el Nuevo Testamento. Hizo un libro grandísimo y puso en contexto qué quería decir, sobre todo Pablo, porque era un experto en teología paulina, qué quería decir Pablo. Entonces, esto es impresionante, porque cuando tú ves las versiones que tenemos ahora, que son muy confiables, a veces, por ejemplo, un caso de Filipenses,
la mayoría de traducciones traducen neuma, espíritu del hombre, pero a veces ahí era espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo se ve esto en la realidad? Se ve muy denso, ¿no? Como muy complejo. Pero ¿cómo se ve esto en la práctica, en la realidad? Cuando aparece espíritu de Cristo, tú dirás, pero ven acá, espíritu de Cristo, el espíritu de Cristo en su lado humano, súper denso. No, lo que Pablo realmente hace es que él no desarrolla una teología neumatológica del Espíritu Santo de manera sistemática, porque está escribiendo cartas. Pero en sus cartas y en sus enunciados, él lo que hace es comunicar doctrina. Entonces, cuando nosotros vemos en Gálatas, por ejemplo, Gálatas 6:20, si no estoy mal, ahora todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tengo el Espíritu de Dios. Lo que quiere decir Pablo es, yo siempre de niño me preguntaba, ¿pero qué es vivir en Cristo? Se ve muy etéreo, se ve muy... Sí, todo lo puedo en Cristo. Es una expresión así como que se queda superficial, se como queda que... etérea, se queda lejana, pero dice, yo duré años. ¿Con qué se come eso? ¿Cómo vivo en Cristo? De hecho, mi hermanita, fue una muchachita de 17 años en ese momento, me dice, ella se escarrió un tiempo, volvió a la fe, se vio ante la realidad del pecado en la universidad y decía, wow, este mundo es un caos. Y ella dijo, manito, yo estoy yendo a la iglesia y tal. Ok, sabroso, chévere. Y cuando volvió me dijo, manito, estoy yendo a la iglesia y la iglesia es muy sana como tú me recomendaste, pero sí, pero ¿cómo vivo el evangelio? Dame un paso a paso. Esa pregunta de 17 años decía. Yo en mis 17 años jugaba boliche. Y más ahora que tú sabes, los 5 pasos para, los 10 pasos para, tú sabes, queremos todo así. Entonces, resumo con todo esto, ¿no? Lo de Fi, lo de este tema, resumo con que un día me puse yo a revisar las cartas paulinas y cuando encontré esta literatura de este hombre que es un exegeta bíblico, él decía, realmente lo que hace Pablo es intercambiar la palabra. Entonces, vivir en Cristo es vivir en... ¿Están preparados? Esto me cambió mi forma de ver la Biblia, mi forma de vivir el Evangelio. Vivir en Cristo no es tan complicado, es vivir guiado por la persona del Espíritu Santo. Qué bello. Yo decía, pero espérate. Sí, porque es que nosotros nos cuesta, dice el mismo Fi, nos cuesta, cuando tú dices papá, tu papá. Tú dices hijo, tu hijo. Pero el Espíritu. Sí. ¿Con qué lo relacionas con la realidad? Sigue siendo etéreo, pero es un dogma de fe porque tú entiendes que Dios está aquí. Juan 3 dice que nadie puede saber si tiene el Espíritu, es como un viento, sabes que está, pero no sabes de dónde proviene. Pero entonces es la llenura del Espíritu Santo, esto es otro tema, la llenura del Espíritu Santo la que te guía a toda verdad. ¿Y eso cómo se ve ahora nuevamente en la práctica? Bueno, muchas veces nosotros esperamos confirmaciones, guías, pero cuando es algo muy importante, ahí sí somos sensibles, esperamos confirmaciones. Pero en el día a día, uno no es guiado por el Espíritu Santo. Exacto. Uno muchas veces hace cosas y anda por ahí y después ora. Eso es muy común en nuestra vida práctica. Claro. Pero si yo soy cristiano, ¿por qué me va mal? Pero si yo soy cristiano, ¿por qué este proyecto no arrancó? Todo ahí lo dice bien, lo dice legal y no arrancó. Pregunta, ¿fuiste guiado por el Espíritu Santo? Wow. ¿Cómo haces tú entonces para... Otra pregunta que surge, ¿no? Yo sé que usted me la está haciendo, pero yo mismo me autopregunto, perdón que hable mucho. No, estamos- Pero aquí yo digo, bueno, escuchando. Jonathan, ¿y cómo sé que es mi emoción y no el Espíritu Santo? Bueno, Es una para allá pregunta yo te iba a tirar ese bucapié. Sí, Ese Y enganche. mucha gente se pregunta eso siempre. Sí, la voluntad de Dios es una cosa difícil de discernir, pero me pasa algo que cuando, haz de cuenta, yo recuerdo que estaba en el colegio y era un colegio bastante humilde y había una cancha y habían tantos estudiantes, o sea, habían 14,000 estudiantes en un colegio de bachillerato. 7,000 en la mañana y 7,000 en la tarde. Y yo me acuerdo que eran las canchas y las canchas todas estaban ocupadas. Pero yo tenía un coordinador que se llama Guatibonza. Hermoso nombre. El apellido. Ese apellido. Y el tipo cuando hablaba, cuando él hablaba, pasábamos tanto tiempo con él en educación física que ya tú sabías que era su voz, a pesar de que había tanto ruido. Entonces, yo entre tanto ruido, ya como que se grabó en mi mente su color de voz, su tono y su color de voz. Entonces, pasaba tanto tiempo con él que ya yo distinguía su voz. Entonces, yo creo que el cristiano tiene que estar pasando tiempo con el Señor, con la palabra, porque la palabra entendemos que es una revelación especial, pero Dios, el Espíritu Santo, nos ilumina la revelación especial. Entonces yo paso tanto tiempo conociendo lo que yo distingo
El Claro. Espíritu Santo usa el conocimiento que yo tengo en la palabra para guiarme, para hablarme, para mostrarme la salida ante el pecado, ante la tentación. Entonces estoy tan cerca y no una doctrina etérea, sino estoy tan consciente de que es cierto que Dios habita en mí, que ya yo tengo la sensibilidad, la suficiente capacidad de decir, este es mi Dios, este es mi amigo. Incluso el gran criticado G. Yavi le decía que su amigo era el Espíritu Santo. No era algo etéreo, sino que era la consciente. Claro. Entonces yo creo que, aterrizando todo, el Espíritu Santo es la doctrina olvidada también porque no se sistematizó como las otras doctrinas, por ejemplo, vemos incluso iglesias que son cristocéntricas, predicación cristocéntrica. Vemos iglesias cristocéntricas y comunidades cristocéntricas y no sé cuántas podcasts cristocéntricos, no sé, tantas cosas que hay. Pero nunca vemos un podcast que haga énfasis en la tercera persona de la Trinidad. Wow. No hay un desarrollo teológico. Bueno, no sé si tengan preguntas hasta ahí, porque no quiero... Bueno, Bueno, yo- tenemos varias, pero no queremos no cortarte la queremos idea. cortar porque estamos O sea, siendo muy edificados en realidad. Ok, ajá, pero no sé si... bueno, una pregunta que a mí me surge, porque tú bien lo mencionas, estamos muy enfocados en ser cristocéntricos, que me parece fenomenal. De hecho, justamente ayer, o cuándo era que estábamos hablando, bueno, para Año Nuevo. En Año Nuevo, estuvimos reunidos y estábamos como ahí conversando. Ese cotorreo se dio largo. Se dio largo ese cotorreo, debieron ir. O sea, yo Sí. dije a Maciel, pero dije que tenían otro coro ustedes. Bueno, amén. El caso es que ahí estábamos hablando y lo que decíamos es que definitivamente ya estamos como cansados de estas iglesias o estos predicadores que están más enfocados en el yo y en el tú puedes, todo este coach cristiano que ahora vemos como una plaga en las redes, y que hay como una necesidad de ser cristocéntrico, que hablen de Cristo, que hablen de que el centro sea Cristo. Pero realmente, cuando hablamos de Cristo, estamos hablando también de la tercera persona, que es quien Cristo nos dejó, a quien Cristo nos dejó, y quien está en nosotros, y quien es que nos guía, como tú dices, y que realmente son los que, dice que los verdaderos cristianos son los que son guiados por el Espíritu, eso está la palabra. Entonces, estamos realmente recibiendo esa doctrina, esa palabra, y estamos siendo educados en nuestras iglesias hoy en día de cómo tener esa sensibilidad de la que tú estás hablando para escuchar la voz de Dios, porque vemos extremos que entiendo que no edifican la iglesia, ni para un lado ni para el otro, porque vemos extremos de que supuestamente las manifestaciones del Espíritu Santo lo que están haciendo son locuras, que tú dices, ¿y en qué todo ese show que estamos viendo? ¿A dónde está Dios? ¿A dónde está Dios ahí? Excelente. ¿Y en qué edifica la iglesia ese espectáculo que uno ve? Pero en el otro extremo vemos iglesias que son de muy sana doctrina, de muy cristocéntrico, centrado en la palabra y todo, pero que tampoco vemos como una libertad en el espíritu, y como que tú dices, ¿y dónde está el Espíritu Santo ahí también? Entonces, ¿cómo uno puede hoy en día navegar entre esas aguas? Oye, pero le soltaste como 5 preguntas en una. No, pero yo veo el hilo, porque creo que hemos hablado un poquito, Sí, yo veo el sí. hilo conductor ahí que ibas comunicando. Tenemos dos extremos, definitivamente. Está una iglesia que hay tanto énfasis en el poder del Espíritu Santo, ni siquiera en la persona, voy a desarrollar más adelante. Tanto énfasis en yo tener el poder, en yo hacer con el poder de Dios, que se olvidan de la relación con la persona del Espíritu Santo. Entonces yo instrumentalizo al Espíritu Santo de Dios. Está el otro extremo que lo entiende intelectualmente, es bíblicamente, pero también lo ve de manera etérea. He tenido conversaciones con unos pastores aquí en Santo Domingo muy sabios, y que sé que son entendidos de la doctrina, incluso creo que hasta más que yo en cierto sentido, pero yo veo que el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, o sea, lo siento que lo comunican tan lejano que a veces me inquieto. Y yo decía, pero el Espíritu Santo te da el poder, sí, pero es que no me da el poder para hacerlo, sino que Él está dentro de mí, pone el querer como el hacer. O sea, es más real de lo que yo creo. Entonces, Sí. tenemos estos dos extremos, y yo creo que el Señor, a mí, por ejemplo, personalmente me está inquietando a comunicar esto, y creo que voy a hablar más este 2024, de entenderla de manera correcta, de manera más precisa. Eso como para responder tu pregunta, ¿era cómo hacerlo? Bueno, yo creo que lo que se tiene que hacer es primero informar la conciencia. O sea, leer literatura al respecto. Por ejemplo, yo comencé con las teologías sistemáticas
de Millard Erickson, de Wayne Grudem, de Berkhoff, que son las más conocidas, las más básicas, información de internet, predicaciones, congresos del tema, escuchar a los maestros, leer literatura específica. Y, wow, se ve todo muy bien, pero mira, me encontré con algo particular. Y es que en la historia de la iglesia no hay un desarrollo tampoco. O sea, que si no hasta... Vamos a un contexto histórico muy rápido, ¿no? Primer siglo, se va Cristo, deja el Consolador, Hechos 1, 2, el Espíritu Santo baja y la gente no tenía un desarrollo teológico, simplemente lo experimentó. Correcto. Pablo sí lo comunicó, Pablo lo comunicaba. O sea, si tú ves tu Biblia ahora, tú te pones este primer mes a ver tu Biblia con esta óptica de que el Espíritu Santo está presente, lo vas a ver más. Por supuesto. Correcto. Qué Por bueno. supuesto. Lee Hechos, nada más con el libro de Hechos tú te das cuenta que lo que es Hechos y Lucas, los eruditos pentecostales o los pensadores pentecostales, su bandera o su confesión de fe es Lucas y Hechos. ¿Por qué? Porque tú ves a Pablo expresando, el Espíritu Santo no me permitió ir con ustedes, sino que me guió a otro lugar. El Espíritu Santo todo el tiempo... O sea, ¿qué es lo que nos diferencia a los cristianos de modernos a los cristianos de primer siglo? Inclusive hasta la muerte. Total. O sea, cosas impensables. Total, o sea, ¿qué es lo que pasó ahí? No, que el Espíritu Santo vino y equipó la iglesia. El Espíritu Santo se posó sobre Cristo y Cristo empezó su ministerio. ¿Qué es lo que decía, por ejemplo, David? David, a mí me impresiona el Salmo 51 cuando David dice, Señor, devuélveme la alegría de mi salvación. No es porque yo perdí mi salvación, no. Sino devuélveme la alegría de mi salvación, no apartes tu espíritu de mí. O sea, él entendía que el Espíritu de Dios era su amigo. Entonces, él no estaba preocupado porque perdiera la salvación, sino porque se cortara la relación que tenía con la persona del Espíritu Santo. Amén. Aunque no tenía pleno conocimiento de él. Qué misericordia, ¿verdad? Ujú. Entonces repito, con el desarrollo histórico. Primer siglo, la gente vivía en fe, éramos perseguidos, estábamos en catacumbas, no teníamos un desarrollo teológico, había uno que otro pensador. Si no fue hasta el siglo IV en que se debatió las doctrinas y se estableció la Trinidad. No sé cómo, eso fue un milagro, porque la Trinidad. Y tú no ves un desarrollo, una discusión histórica de la doctrina del Espíritu Santo hasta que aparecieron los pentecostales. Dice Millard Erickson, no digo yo, me falta leer mucha historia. ¿Quién dice, perdón? Millard Erickson, el de la Millard teología Erickson. sistemática, una teología amarilla muy Ah. seria, muy buena. Él dice, ni siquiera, solamente fue Calvino en el siglo XVI, XV-XVI, que Calvino desarrolla una teología muy dependiente del Espíritu Santo, pero después de él no hay como conversaciones, debates, sino cuando aparece finales del siglo XIX, siglo XX, los pentecostales, que a propósito descienden de un predicador presbiteriano. Esto es un asunto interesante. Sin tanto conocimiento teológico, este presbiteriano en una esquina comienza un avivamiento con énfasis en la persona del Espíritu Santo que se posó sobre ello y empieza toda esta manifestación de los dones sobrenaturales y sobrenaturales. Entonces, ¿qué pasa? Que en la mitad del siglo XX, estas tradiciones más clásicas, bautistas, presbiterianos, luteranos, metodistas, wesleyanos, toda esta gente comienza a separarse para que no me asocien con estos locos pentecostales que abusan de los dones y hacen desórdenes y son antibíblicos. Entonces, creo, según Millard Erickson, hace este diagnóstico y dice, entonces, ¿qué ha pasado? Eso no es lo que dice el texto sagrado. Si somos estrictamente bíblicos, nosotros tenemos que vivir una fe completa, Integral, desarrollada, intencional, porque mi compromiso no es con una tradición teológica o que no me relacionen con ciertas comunidades que han abusado, sí, como sea. Mi compromiso es a vivir según lo que dice el texto sagrado. Claro. Y el texto sagrado dice que el Señor, el Espíritu Santo es el que me consuela, el Espíritu Santo es el que me aconseja, el Espíritu Santo es el que me prometió Dios que iba a venir a guiarme, y no es una cosa impersonal, no es un poder. O sea, un poder no aconseja a una persona, un poder no consuela. Entonces es una persona, Correcto. pero yo no soy consciente de que es una persona, sino que yo lo comunico. Sí, porque se queda mucho en el plano sensorial. Y es lo que yo entiendo, que muchas veces escuchamos expresiones como, no, lo que pasa es que yo sentí de Dios. Y claro, tú puedes sentir la presencia del Señor. Y nosotros creemos en eso. Y no solamente lo creemos porque simplemente lo creemos. Está en el texto, pero también lo hemos vivido. Amén. Pero ¿hasta qué punto realmente podemos separar, quizá pudiéramos decir, una doctrina pentecostal de la doctrina del Espíritu Santo? O sea, ¿cómo pudiéramos hacer esa separación entre el extremo de voy a vivir solamente por lo que el Espíritu Santo, entre comillas, me está dirigiendo, a voy a ser bíblico,
siendo guiado por el Espíritu Santo. Amén. O sea, esa distinción se habla mucho, sí, que tenemos que ser guiados por la palabra y toda la palabra, pero en la práctica creo que se da de una forma muy distinta. Y por eso es que tenemos los conflictos, por eso es que tenemos las diferencias. Tú sabes que me llega una porción de la palabra, no sé si se ajusta a esto que venimos hablando, pero me parece que sí. Y es, o sea, cuando tú hablabas de la mucha palabra como que mata, ¿no? Se convierte hasta en letra muerta, porque si no tiene el Espíritu Santo, que es quien te vivifica, pues entonces no tiene sentido, como dice Eclesiastés, como el mucho estudio fatiga la carne. Me pienso en los fariseos. Okay. O sea, los fariseos, por ejemplo, conocían la palabra, eran estudiosos, según ellos entendían mejor que nadie todas las escrituras. Sin embargo, ellos fueron quienes hasta blasfemaron contra el Espíritu Santo, porque no tenían el Espíritu Santo. Bueno, estamos hablando un poquito figurativo, porque el Espíritu Santo vino después cuando el Señor lo envía, pero era el Espíritu Santo. Igual habían fariseos después de que el Espíritu Santo descendió. No, correcto, pero era a través del Espíritu Santo que el Señor hacía las obras, y el Señor fue que le dijo, todo se les será perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo estaba ahí presente, y ellos, a pesar de la mucha letra que tenían, no podían identificar que esas obras venían del Espíritu Santo. Entonces yo creo que ahí es donde podemos caer en el riesgo de perder la sensibilidad, como tú dices, de llámese todo, yo soy, a mí es que tienen que venir a consultarme, porque yo soy el que sé de la palabra, y no tener esa sensibilidad de la guianza del Espíritu Santo. Entonces, como que si hay algo de lo que yo me cuido, y mucho, es de eso, como que cuando me dicen, no, que fulano no tiene el Espíritu, bueno, eso yo no lo sé. Eso yo no lo sé. Ahora, sus enseñanzas son de Dios. Entonces, si sus enseñanzas son basadas en la palabra y el Señor lo usa, bueno, ahí está el Espíritu. Pero ahora, que tú estés esperando siempre que una manifestación del Espíritu sea como ya tú estás predeterminado que si no se está cayendo gente, no tiene el Espíritu Santo. Eso no es así. Son conductas también aprendidas. Eso yo creo que esa es la parte de los riesgos que corremos, que yo creo que la cultura influye mucho. Y basado en eso, me voy a algo que explicaba Jonathan. La relación con el Espíritu Santo es, a través de su palabra, es lo que entiendo y por lo que he vivido, es lo que da la manifestación de su presencia en nuestras vidas. Y es lo que nos concede ese discernimiento para saber qué es lo que está pasando ahí. Porque realmente, como decía Ricky, la situación de los conflictos por el extremismo en cuanto a las manifestaciones o el mucho uso o el mucho querer ver ciertas cosas ha distorsionado eso de tratar al Espíritu Santo como la persona que nos guía y nos consuela y que nos guía a toda verdad. Yo daría 3, o sea, se me acaba de ocurrir, ¿no? Pero como mi mente trata de que funcione prácticamente, yo diría que para saber la voluntad de Dios y la guianza del Espíritu Santo, yo creo que se puede desarrollar 3 cosas. O sea, una conciencia informada, estudio sistematizado, ya sea una escuela, una formación, mi estudio personal, comprar literatura, informar mi conciencia, ¿verdad? Estar completamente saturado de la Sagrada Escritura. Porque, o sea, Dios no se contradice en su palabra, ¿verdad? Sí. Y esto es importante y creo que es bueno para empezar, sobre todo, tener un buen mentor, espiritual y académicamente hablando. De las dos. Sí, porque es que... Si no la consiguen una persona, por lo menos tener varios mentores. Sí, por ejemplo, yo tengo un mentor específicamente en apologética y teología. Y mi pastor, que es mi mentor espiritual, y mi pastor es muy capaz, ¿verdad? Pero mi pastor es pastor. Entonces, mi mentor en apologética es especialista en esa rama. Claro. Yo tengo mi mentoreo ahí. ¿Por qué? Porque es que, mira, esto es importante. A veces nosotros... Voy a dar un punto antes de entrar ahí. Académicamente hablando, las grandes universidades como Oxford, Yale, Cambridge ofrecen teología, porque fueron seminarios teológicos de católicos. Divinidad se llama. Pero sí, hay demasiada teología bíblica y tal. Y me sorprendió, hay un erudito aquí en Santo Domingo. Aquí hay un erudito que se llama, estoy hablando de erudito, no académico ni pastor, erudito. El tipo se llama Fausto Liriano. Le mando un saludo por si de pronto escuché. Fausto Liriano es doctor en la Universidad de Barcelona de Biblia, precisamente de idiomas originales. En una entrevista que yo tuve con él, él me decía que de 28 compañeros estudiantes de idiomas originales bíblicos de la Universidad de Barcelona, él solo era el creyente.
Wow. O sea, habían 27 PhD que no creían en Dios. Pero ¿cuál es el punto? El punto, O sea, Utilizarlo en contra, o me imagino, o no sé. el porque- punto lo ven como algo literario, algo histórico, algo que puede ser útil para trabajar. Y yo decía, pero eso me impactó. O sea, Sí. decía, o sea, que ellos son los que nos están traduciendo nuestras Biblias. mm. ¿Me hago entender? Esto es peligrosísimo. Totalmente. Ujú. Porque yo decía, entonces, ¿esto para qué estudian? Oye cómo se autodenomina Fausto Liriano. Ujú. Esquizofrénico por Dios. O sea, este hombre lo que me acaba diciendo a mí es que hemos perdido la academia completamente. PhD en hebreo. Bueno, Ya tú sabes. hemos perdido la academia y ¿a qué se debe eso? Entonces yo me pregunto, bueno, ¿cuál es el propósito? Y lo hacen, pero el Espíritu Santo de Dios no está con ellos porque no les ha caído el 20. Exactamente. Entonces tú puedes leer, o sea, para hacer un PhD en ese tema tienes que tener una licenciatura mínimo, una profesional, una maestría para después hacer El doctorado. el doctorado. O sea, más o menos estás hablando de unos 10 Años de 10 años estudios. de estudio de alto nivel Sí. Correcto. Mm. para exponerte y no te ha caído el 20. Yo le pregunto a mis estudiantes, les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que nos hace cristianos entonces? Yo me he parado en conferencias, he estado incluso con pastores y decía, ¿qué es lo que los hace cristianos? Porque siempre me gusta empezar por ahí. ¿Qué es lo que los hace cristianos a ustedes? Y hay un silencio rotundo. Y yo decía, bueno, para mí también había un silencio hace unos meses. Yo decía, ¿qué es lo que me hace cristiano? Ah, pues que Cristo murió. Ah, no, pues me hace cristiano que yo tengo una capacidad y he leído, ¿no? Porque mi mamá me enseñó. Y son respuestas que pueden ser factibles. Hasta que yo leí Romanos 8. Romanos 8 dice, Romanos 8, 16, léanlo, después les digo. No, mentiras, 8, 16 dice que el Espíritu Santo nos da convicción de que somos hijos de Dios. O sea, Wow. el Espíritu Es Santo Espíritu Santo que le nos- habla a Sí. nuestro espíritu para incluso interceder por Conectarnos. nosotros. O sea, yo decía, ¿y entonces uno qué hace? Uno no es nada. Tenemos que entender esto. Vuelvo a lo práctico. O sea, yo no soy cristiano por mi capacidad intelectual, ni mi capacidad de estudio, ni mi crianza, ni mi lugar de nacimiento. Yo soy cristiano porque el Espíritu Santo tuvo misericordia de mí y se posó en mí. Amén. Wow, qué hermoso. Gloria a Dios. La obra del Espíritu. William Lane Craig, que es el filósofo, apologista, teólogo más famoso del mundo académico y general, popularmente en Estados Unidos y habla inglés, Europa, etcétera. Él tiene un libro que se llama Fe Razonable. A mí me sorprendió porque yo una vez vi un Sí. video cuando estaba estudiando así apologética. Estaba Reasonable jovencito, faith. yo estudiando apologética, no tenía barba. Antes que la edad me golpeara. Era un niño todavía, o sea, yo tenía como 25 años, yo, o sea, me puse a ver un video y decía, ¿qué es lo que te hace cristiano? Yo decía, esta me la tengo que aprender. Pongo el video, yo entusiasmo, puse café, me puse a sentir 6 minutos. Vamos a ver con qué respuesta académica este man me va a dar. Porque esa pregunta me la hace muy... ¡Plin! Y el tipo con esa voz, él tiene un acento como inglés así. Él decía, bueno, lo primero que tenemos que entender es que nosotros no somos cristianos por nuestra capacidad, es por convicción del Espíritu Santo que somos cristianos, y después explicó de manera intelectual. Yo como que, ay, sí, esta primera parte no sirve. Porque no me había caído el 20. Claro. Yo decía, Claro. y en su capítulo 2 de Fe Razonable, él hace una epistemología, o sea, una teoría del conocimiento de qué es lo que nos hace cristianos. Y él dice, no, el cristiano es por el Espíritu Santo. O sea, el intelectual académico nos está diciendo a nosotros amigos, no es tu capacidad, es la misericordia del Espíritu Santo. Entonces yo me preguntaba, entonces, ¿qué hago para convencer a la gente? Porque entonces este man, el teólogo, el apologista más famoso del mundo me está diciendo que los argumentos no sirven de nada. Pero después, Qué bueno, contradictorio, él ¿eh? concluye y dice, no, lo que pasa es que Dios puede usar esto. A Dios le place usar a su iglesia y la propia humanidad, incluso gente cristiana y no cristiana, agentes de gracia común y agentes de gracia salvífica, porque a él le plació usar eso. Él puede usar los argumentos. Entonces, me cayó el 20. Dios puede usar los argumentos para que el Espíritu Santo le dé convencimiento, y eso es una herramienta. Y yo, ya entendí. Pero más, necesito más. Y sí, me puse a estudiar y me di cuenta accidentalmente, me encontré con un dato. Si dependiese de nosotros buscar de Dios, sin el Espíritu Santo, si dependiese de nosotros, esto fue un desarrollo histórico de estudiando el libro de Proverbios, que es el libro de la sabiduría, qué casual, ¿no? Ujú. Yo decía, me encontré con un verso, el temor de Jehová tal cosa, el temor, pero ¿por qué aparece tanto la palabra temor? Y me encontré un verso en Isaías que dice que el temor de Jehová es un don de Dios.
Claro. O sea, Ujú. Dios es el que pone el temor en el corazón del hombre. O sea, de Wow. Dios es que viene la capacidad de decir, me arrepiento. Y me di cuenta en la historia de la iglesia y en el Antiguo Testamento que habla de la humildad del corazón. O sea, si dependiese de nosotros, es tener la suficiente humildad, y te puedo hablar al inconverso que está escuchando eso. Si dependiese de nosotros ser cristiano, que el Espíritu Santo venga de nosotros, es la humildad del corazón de decir, yo me someto al señorío de Cristo. Y Cristo, haz de cuenta que estamos en un lugar oscuro. ¿Qué es lo que viene del Espíritu Santo? Haz de cuenta que esto está oscuro y esto que nos ilumina a nosotros es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es encargado de iluminar a nosotros, sino de iluminarnos a Cristo. Wow. Tú haces una reflexión ahorita y ahí lo apunto. Me gustó eso. ¿Cómo sé que es un don, que es una expresión, que es una manifestación? Si esa manifestación, si ese don, si ese consejo, si esa profecía, todas esas cosas te Me están llevan a apuntando y hacerte parecer más a Cristo. Buenísimo. Ese es el Wow. filtro. Y Ese es como, el filtro. y creo que también la palabra lo dice de otra forma, porque los dones son para la edificación. De la Ah, iglesia. De la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. De Cristo. Por la que Cristo dio su Por la vida. que Cristo dio Amén. su vida. Wow, cómo vamos hilando, ¿verdad? Ujú, Sí. ujú, ujú. Y no lo preparamos. El Espíritu no le voy a decir Santo. adivinen. Adivina. ¿Quién es que lo está haciendo? Amén. Amén. Ok. Eso- Tengo una pregunta. Le iba a decir Jonathan. pastor, te vi. Sí, Te vi la intención. literal. Oye, mira, literal. Pero sí te digo pastor porque ¿qué más? Como yo lo dije ahorita, que qué fluir más hermoso hace apologética con un corazón pastoral. Claro. y lo Bueno. veremos en el nombre de Ay, Jesús. ay, Ay, santo. Mira, Jonathan, a esas personas que nos están escuchando por primera vez en este año 2024, que le cae el episodio ¡pam! De Jonathan Murcia en Vivir con Fe, con relación a la persona del Espíritu Santo, ¿qué Ujú. podrías tú decirle para que, o sea, hacerle ver en algún sentido, escuchándonos, que no es algo, es alguien? Wow, una pregunta seria, profunda. Cuando yo me acuerdo que estaba de rodillas un día, el mundo se me vino abajo. Yo creo que el Señor me llamó así. Tenía 24 añitos. Yo recuerdo que tenía todo, mi familia reventada, mi economía, no estaba mal económicamente, pero la plata no me rendía. Psicológicamente me sentía mal, problemas en mi casa, problemas familiares. Yo decía, el mundo se me salió de las manos. Y yo me acuerdo, esto le va a dar risa. Yo iba llegando a mi casa y mi mamá tenía el programa de Enlace. Ujú. Y había un predicador que se llama... yo no sé cómo va a sonar esto, pero se llama Cash Luna. ¡Ay! Uepa. Cierren eso. Literal, él no es algo, es alguien. alguien, sí, sí, de sí. por ahí. Entonces, él dijo... Yo iba pasando por la casa y él le decía, tú. Sí. ¿A ti qué va a parecer? Él decía, tú, si no conoces al Señor, si la cosa te está saliendo mal, yo te invito a que tú hagas una oración en tu cuarto y le pidas a Dios que se revele a ti. Yo fui criado en una iglesia de chiquito, pero me escarrié y todo eso. Y yo me acuerdo que yo escuché esas palabras y yo me arrodillé en mi cuarto y yo digo, Señor, mira esta oración tan egoísta, tan inmadura, o sea, tan mundana. Y yo dije, Señor, si tú existes y me necesitas, me llamas. Wow. O sea, como Se ve. Soberbia. aquí estoy, tú eres que sabes. Si me necesitas, Yo sé lo que valgo. Pero allá tú. honestamente, para mí Yo- fue una oración sincera, en verdad. pero fue honesta. Es- no, Sí, exacto, sincera. Exacto, exacto. Menos si tú mal me que Dios. necesitas, Ella. estoy aquí. No te apures, que yo creo que a todos nos ha pasado algo parecido. Sí. Diga, aquí está mi CV. Mira, toma, Sí. tú sabrás. Sincera, sí. Yo creo, hermano, porque con esta anécdota siempre me gusta abrir mi corazón porque yo me sentí tan vulnerable y no fue una oración larga, no fue una cosa intelectual, sino que yo me posé de rodillas en mi cama y abrí mis brazos y estoy cansado, no puedo, si tú existes, ¿verdad? Ayúdame y si quieres me usas. Y en mi conciencia también hice una reflexión, yo decía, y si Dios me llama, yo no voy a hacer las cosas a media, voy a hacerlo con todo. Me acosté a dormir. Te tomó la palabra. Pero antes de acostarme, yo sentí un abrazo. Que se me pusieron los pelos de punta. Yo sentí un abrazo, pero como yo no era creyente, yo decía, estos son mis emociones, esta es mi percepción, pero yo sentí un abrazo. O sea, yo sentí que alguien me abrazó. Y yo en ese momento, yo sentí la presencia, o sea, no conocía ni la Trinidad, ni el Espíritu Santo, ni Dios Padre, ni la Biblia, no entendía nada de eso. Pero, Pero yo sentí... un paréntesis, ¿tú habías sentido o sea, tú habías tenido una experiencia así anterior? Sí,
Sí, ahorita los puedo comentar. Pero en ese momento yo sentí un abrazo, como que me abrazó todo el brazo aquí. Es una de las cosas que, o sea, realmente eso es lo que me hace cristiano. Yo no soy cristiano por los libros que he leído, ni por las personas, ni porque nací, sino que yo sentí la presencia real y viva del abrazo de Cristo. Y, o sea, yo sé que cuando usted esperaba el gran superargumento, la gran explicación, Mira, pero hasta se me agua los ojos escuchando. fue como que yo sentí la presencia real del Espíritu Santo que me abrazó sin tener entendimiento, y de la persona de Cristo. Y en ese momento yo me acuesto, duermo, y de ahí me pasaron, ahí mismo, al día siguiente, 2 cosas más sobrenaturalmente. Entonces, a la respuesta más precisa a esta pregunta es, ¿cómo si es real, no es real? Tengo la certeza, yo de manera personal, por mi testimonio vivo, que ese Jonathan que ahí murió en ese cuarto habitación, mi orgullo, yo era súper prepotente, creía que me la sabía toda, era orgulloso, humillaba a mis estudiantes, era una persona, yo le decía a mis estudiantes, ¿sabes qué? La diferencia entre tú y yo son 1000 libros, era una soberbia, una cosa. Wow. Me gustó eso, pero no debemos usarla. Pero el Espíritu Santo... Qué honesto. El Espíritu Santo, creo que ahí comienza a convencerme de pecado, y comenzaron experiencias sobrenaturales que me hicieron rendirme, humillarme. Un quebranto. Y sí, un quebranto, un encuentro con Dios personal. Y yo creo que ahí el Espíritu Santo comenzó a hacerme el llamado, con una paciencia, hermanos. Porque estoy hablando de que la transformación del antiguo hombre, de mi pecaminosidad, a un hombre que sigue batallando con el pecado, fue un acompañamiento, ha sido un acompañamiento a la persona del Espíritu Santo, que me guía, que yo he sentido voces audibles. Yo esas cosas, a mí no me gusta mucho hablar de eso, porque ustedes saben que hago apologética y tiene que sonar súper razonable, pero como estoy en confianza en este cotorreo, Tranquila. yo puedo decir, hermanos, testimonialmente, que ha sido la persona del Espíritu Santo que me ha acompañado, guiado, me sigue dirigiendo, me consuela. Tuve momentos críticos donde yo he vuelto a pedir, Espíritu Santo, tú eres el consolador, dice tu palabra. Consúélame porque te necesito. Wow. Qué bello. Yo creo que a veces uno se olvida como de ese atributo del Espíritu Santo, que El es consuelo. Y cuando el Señor se fue, dijo, no, es que cuando yo me vaya, viene alguien mejor por usted, porque es el consolador. O sea, y consuelo, ¿y de qué nos va a consolar? Definitivamente de todas las aflicciones que nos toca vivir en este mundo. O sea, porque es a diario, y se nos olvida de esa cualidad tan importante. Y yo quería, tú hablando, cuando dijiste, tal vez pensaban que iba a decir algo mucho más elaborado, pero, o sea, para nada. Y yo estaba pensando justamente en estos días, estaba viendo nuestra cuenta de TikTok, y para la gloria de Dios, el año pasado tuvimos muchos invitados de renombre. Bueno, tú eres uno de ellos, o sea, gente obviamente que es un lujo para nosotros tener acá. Sin embargo, yo decía, wow, qué curioso que el TikTok que más views cogió fue el de nuestro querido Ale Gaos. Ah, sí. Que es una persona que, o sea, del anonimato, que nadie conoce, simplemente un amigo de nosotros. Un siervo de Cristo. Un siervo de Cristo, siempre que nadie conoce, que vino aquí, que quiso hacer un episodio con nosotros. Tiró nosotros 2 lagrimitas. pero tiró 2 lagrimitas. Ustedes son fuertes. Arrepiéntanse. Se quedaron bien. Ale, te mandamos un abrazo. Mira, pero fuera de coro. Dios Mira, él, o sea, se abrió de una manera tan... Porque el Espíritu Santo lo tocó en ese momento, Sí. contando del amor del Padre, pero realmente, contando del amor del Padre, él realmente lo que estaba diciendo era cómo el Espíritu Santo lo había abrazado en su vida, como tú lo mencionaste. Amén. Y él lo experimentó, él hablaba de cómo él había recibido el amor del Padre, pero es obviamente a través del Espíritu Santo, que es la persona que está con nosotros y en nosotros. Y ese ha sido, o sea, ese cortecito ha sido, ya va casi para 1 millón de views. Wow. Y eso es impresionante. Y decía, wow, nosotros hemos sentado aquí a tanta gente con libros leídos, y tanta De todo cosa, tipo de gente. de todo tipo de gente, con miles de seguidores. Testimonios. Y el reel que más ha tomado views Un ha sido hombre un hombre simplemente quebrantado. diciendo de cómo el Señor, el amor de Dios, desde el Padre, lo abraza. Y eso es la obra del Espíritu Santo. Y yo creo Amén. que es justamente eso lo que el mundo necesita. Y por eso tanta gente lo ha visto, porque eso es lo que la gente anda buscando sin saberlo. Pero eso es lo que la gente necesita hoy, necesita que nosotros le enseñemos cómo guiarlo, cómo Algo- ellos pueden encontrar a ese Espíritu A la Santo que tercera nosotros hemos persona. encontrado. Sí. Pero el Espíritu Santo
es el que ayuda, Es el que nos encuentra a nosotros, correcto. es el que guía a su iglesia. Hay un librito que se llama Muerte en la ciudad de Francis Schaeffer. Bueno, Schaeffer, a veces me corrigen, pero Francis Schaeffer. Y dice, un libro se llama Muerte en la ciudad. Y ese libro me impresiona porque lo escribió en los años 59 y habla de que en la época de Jeremías, el profeta, el pueblo estaba desolado porque el Espíritu de Dios los había abandonado. Y hace como una especie de analogía al siglo XX de Estados Unidos en esa época. No sé si ustedes lo han notado, lo han percibido, lo han leído, pero Estados Unidos va en decadencia. Sí, claro. eso es evidente. Y, y me recuerda esto. Francis Schaeffer dice, el Espíritu Santo ha dejado la ciudad, por ende la ciudad ha muerto, dice Jeremías. Y es que hay muerte espiritual cuando el Espíritu Santo decide abandonar a su pueblo. Entonces, esto es serio porque así como el Espíritu Santo es amoroso, es cuando decide abandonar comunidades, no solamente, creo que también lo he comentado acá, pero el Espíritu Santo no solamente habita en nosotros, dice Pablo ahí en Corintios. El Espíritu Santo no solamente habita de manera corpórea en la persona, sino habita en las comunidades. Dice Pablo. Cuando regaña a los de Corintios, dicen, ¿no se dan cuenta que ustedes son templo del Espíritu Santo? No solamente está hablando de que nuestra persona es templo, sino la comunidad entera, cohesionada. Y es una promesa que aparece en el Antiguo Testamento en que habitaré entre ustedes. Claro. Entre y entre ustedes. Entonces, cuando el Espíritu Santo abandona, es por eso que tú ves que las iglesias en Europa están vacías. El Espíritu Santo ha abandonado la comunidad. No tienen vida. Sí, claro. Entonces, esto es un atributo fundamental de la persona del Espíritu Santo. Cuando está el creyente avivado, hay fruto, pero cuando él se va, muere espiritualmente. Las ciudades, las personas. Entonces, por ende, en la práctica, nosotros debemos pedirle al Espíritu Santo como David. No te apartes tu espíritu de mí. Pudiéramos concluir entonces que el Espíritu Santo, primero que todo tenemos que rescatar la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina olvidada, como empezamos el episodio, para crecer en el conocimiento de lo que la palabra nos enseña sobre la persona del Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo, filtrar nuestras experiencias, esas vivencias, lo que nos da vida a nosotros, aliento a nosotros, por medio de ese correcto estudio de quién es la persona del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos un call to action, un pasaje que para nosotros es literalmente nuestra insignia. Y de tiempo en tiempo como que lo traemos aquí sobre la mesa, y es el siguiente. Dice Hechos, capítulo 4. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con jefes de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en las cárceles hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Y el versículo 4 dice lo siguiente. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los valores eran como 5,000. Y luego, más para adelante, si usted se pone a analizar lo que pasó, a ellos le piden que dejen de hablar. De predicarse. Y de predicar. Y la respuesta de ellos es lo que quiero hacer énfasis. Ellos dicen, es que nosotros no podemos dejar de hablar. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos experimentado. Pero ¿de dónde sale eso? O sea, sale de una experiencia viva. Claro. Sale de una relación personal. Sale de una convivencia con el Espíritu. Amén. Y eso sucede naturalmente posterior a lo que nosotros vimos en Hechos 2 con el aposento alto, y luego de toda la predicación y de toda la multitud de que se están convirtiendo y de una relación personal que ellos tienen individualmente. Excelente. Y hay un punto importante ahí, es que en ese capítulo los fariseos, siendo maestros de la ley, se sorprenden, porque creo que, no sé si no estoy mal, me puedes corregir, son Pedro y Juan los que están predicando. Sí, claro. Estaban Sí, Pedro y Juan. Y Pedro era un pescador. O sea, para que alguien, hagan de cuenta que un tipo con un PhD se sorprenda de un pescador a sol de hoy. O sea, el pescador de sol de hoy al menos tiene celular. O sea, está informado. Puede que se capacite solo con un celular o con libros. Pero un pescador de primer siglo, ¿cómo pasa a sorprender un PhD en teología? O sea, lo que estoy diciendo es que fue el Espíritu Santo el que lo empoderó
y el que lo capacitó y lo educó, porque se Y le sorprendían puso de la ese denuedo para hablar. capacidad. Entonces ellos mismos dicen ahí que no era su capacidad, es que el Espíritu Santo los usaba. Y el Espíritu Santo es el que hacía viva esa palabra Correcto. que el mismo Dios les dio y les puso. Sí. Entonces, como para poder trazar como esa línea, esa conclusión, al final vemos que lo que ellos vivieron con el Señor, y naturalmente ellos caminaron con el Maestro, vieron su ministerio, vieron las señales y los milagros, pero luego lo experimentaron. Así mismo pasa hoy. La gente que ve la palabra, estudia la palabra, pero no lo han experimentado. Entonces, Tremendo. una cosa con la otra es lo que nos da la plenitud en el Señor. Ujú. Pero ni una ni la otra pueden caminar solas. Esto es maravilloso. Este erudito del que hablabas al principio, en su capítulo 1, él habla de que la diferencia entre cristiano de ese siglo, el cristiano moderno, es que el cristiano del primer siglo no solamente andaba tirando palabras, haciendo congresos y conferencias y podcast, Uepa. sino que el cristiano del primer siglo, un cristiano que tenía poder de Dios. Ujú. Entonces, ¿cómo 12 entre pescadores, recaudadores y puestos entre 12 se convirtieron en la mitad de la población mundial hoy? ¿Cómo es ese proceso? ¿Por qué estos de la Biblia parecen más exitosos que hoy si somos más? O sea, si estos tipos eran 12, se multiplicaron tanto, nosotros somos millones y no nos multiplicamos con la misma, ¿qué es lo que está pasando? Wow. Hay una diferencia ahí. Y lo que dice este autor es que estos tipos no solamente hablaban por hablar, sino que tenían sabiduría y tenían poder. Entonces, no es una cosa, es lo mismo, es decir, no, Dios te hace milagro y párate, que tú eres un paralítico de toda tu vida, ven para arriba. Claro. Le Eso- acompañaban señales. O sea, la diferencia entre esos cristianos y los de hoy es la dependencia de la persona de la Trinidad, que es por donde fluye el poder de Dios, a través Amén. de su persona. Eso es lo que este autor demanda y denuncia. Dice, la iglesia entonces lo que tiene que hacer es más cultos de sanidad. Da 3 recomendaciones al final. Entonces, bueno, él hace todo el diagnóstico. Vivimos con la doctrina olvidada, pero ¿cómo hacemos entonces para volver a ese cristianismo primitivo? Bueno, ¿y qué tal si buscamos como lo que hicieron los de Hechos? ¿Qué tal si hacemos vigilias? ¿Qué tal si hacemos un culto de sanidad? ¿Qué tal si oramos para que el Señor nos dé ya sea lenguas, idiomas, para hacer más evangelismo internacional? ¿O eso no lo creen o no lo creen? ¿Lo creen o no lo creen? Entonces el llamado de este autor es dependamos más y volvamos a esa fe primitiva de los primeros cristianos. Y el énfasis es confiar en lo que el Señor nos equipó. Cuando dijo ahí en Mateo, yo estaré con ustedes para siempre, no era algo ficticio, era que estaré en nosotros, tendrá sus ojos puestos en nosotros. Amén. Esa es la doctrina olvidada. que Bueno, nosotros- vino bien pente el hombre. Señores. Aleluya. Yo estoy feliz. Aleluya. No hay un fuego, no arde, Sí, sí. como dice Luke. Yo estoy aquí hasta sudando. Lloré. De verdad me contuve. Tiró su Es par de dif- lagrimitas la hermana, yo me di No, cuenta, mira, yo me di de cuenta. verdad. Mira, cuidado si está buscando fama en TikTok. No, de verdad. No, fue genuino, No, de señores. verdad. Jonathan, yo de verdad que me gozo porque tú no sé cómo logras, ¿verdad? Porque es impresionante la capacidad que tienes de Bendigo hacer- la vida de este hermano, de Sí, verdad sí, de que verdad, te bendecimos tu vida. necesitamos en Mira, este pero, país. oye, pero jovencito que estaba ahí, el muchacho, mira. Ese Ay, Jonathan. Wow. Ese Jonathan. Mira, de verdad que esa capacidad que tienes de enseñar la palabra, pero a la vez de acompañarlo con esa gracia y ese poder del Espíritu Santo. Porque yo creo que en esto que acabamos de experimentar y de conversar, yo creo que aquí hay poder Amén. del Espíritu Santo, porque justamente yo salí convencido aún más de que yo necesito más del Espíritu Santo. Yo creo que mis oraciones deben ir más como en esa línea. O sea, Darle esa mira, participación intencional en todo. a yo esa creo que persona. mis oraciones han estado un poco vacías en el sentido de darle la participación. al Como Espíritu Santo. miopes. Sí, es correcto. Y uno no se da cuenta porque que ya uno va como en automático. Uno Sí. tiene como unas cuantas oraciones Y ya él media ahí, y prefabricadas. nosotros como... Y yo, sí, literalmente, yo creo que justamente esa es la riqueza y la importancia de estas conversaciones y que podamos como extenderle, impregnarle, contagiar a quien nos esté escuchando de que, 100%. señores, este año está acabando de arrancar y en el episodio pasado decíamos que probablemente, ojalá no, pero probablemente este año sea un año de retos, de desafíos.
Ojalá sea todo lo contrario, el Señor nos sorprenda con muchas cosas buenas, Amén. pero que sea con muchas cosas buenas o desafíos y retos, que sea en acompañamiento del Espíritu Santo, porque en ambos casos nos irá mucho mejor. Y en ambos casos, como quiera que sea, siempre lo vamos a necesitar. Para bien o para mal. Y yo le voy a lanzar un reto para que cerremos. Otro aquí. reto. Un reto. Dime. Un reto para que cerremos con broche de oro. Imagínate que tú tienes aquí el super erudito con PhD en todos los asuntos que tú te puedes imaginar teológicamente hablando. Y aquí tú tienes, A Jonathan Murcia. no, al pecador del primer siglo. Ok. Ambos tienen una predicación diferente, pero al final del día la persona del Espíritu Santo es el mismo. En Ujú. pocas palabras, ¿cómo tú le predicas a este y cómo tú le predicas a este? ¿Cómo hacemos ese balance? ¿Es una pregunta? Sí, claro, ese es tu reto. Ese es el reto que ok. yo te estoy lanzando ahora para que cerremos con eso. Ok, a ver. Hay algo que me pasó este año, que cuando... Bueno, hay un pensador que yo sé que muchos odian, yo lo amo. Se llama John MacArthur. Ay. Pasa al otro extremo. Ya, sí, ya, te meto nos yo fuimos- tengo mucho sentimientos se nos- encontrados. Yo tengo la se Biblia nos de John fue- MacArthur y he aprendido mucho de él, pero Bueno. Se nos fue- estamos, se nos estamos fue- orando. se nos estamos fue un orando. cuarto de la audiencia. Respeto. El principio paulino es retener, desechar lo malo, retener lo bueno. Analízalo Correcto. todo. Amén, predica, Amén. güey. 100%. Principio paulino, eso es importante. Que también el Espíritu Santo nos ayuda a eso. Ujú. Y este tipo hace una reflexión tremenda en Hechos, les debo el versículo, después los busco y lo pongo en los comentarios. Ujú. Y él dice que él hace una comunicación de la llenura del Espíritu Santo. Comunica qué es eso de la llenura del Espíritu Santo. Y me encanta porque es la mejor, como la mejor analogía que he escuchado, y es que él pone un velero. Haz de cuenta, esos veleros que abren Ajá. en el mar, abren Ujú. el velo y la brisa los Lo guía, dirige. los dirige. Entonces, él dice, la llenura del Espíritu Santo es que tú abras, que tú intencionalmente con las herramientas, medios de gracia, oración, congregarse, consejería, abras el velo para que el Espíritu Santo sople. Qué bonita, ¿no? Porque Sí. es brisa, sople, neuma, o sea, sople, ra, y te guíe, ¿verdad? Y esa guianza, ¿hacia dónde te va a llevar? Te va a llevar al puerto de Cristo. Entonces, mira qué reflexión tan seria. ¿Cómo yo puedo hacer todo? No solamente predicar del primer siglo, sino cómo puedo yo servir, cómo yo puedo hacer un programa que glorifica a Dios, cómo puedo ser buen esposo, cómo puedo amar, cómo puedo ver a Cristo y parecerme a Cristo. Es el Espíritu Santo que te guía hacia la voluntad de Dios, pero te va a llevar al puerto más seguro, que es Cristo. Te va a llevar a predicar de manera sabia. Entonces, el sabio, a diferencia del inteligente, el sabio es que usa las palabras cuando debe hablar, cuando debe decir, como debe comunicar. Te va a ayudar y te va a capacitar, porque Él es el ayudador. O sea, es el mismo Dios el que pone el querer como el hacer y te va a poner las palabras adecuadas. Y quiero cerrar con esto. Entonces, este año una resolución que el Señor me ha puesto en mi corazón, que aprovecho también para darle gracias al pastor Miguel Núñez, que también sé que es conocido aquí en Santo Domingo. En una conversación que tuvimos ahí, Maciel va a traer a Miguel Núñez a Vivir con Fe próximamente. en un almuerzo. Un saludo a Maciel que Bueno. nos acompaña aquí en cabina. Aquí está en cabina, por eso le tiraron el penalti. Sí, ya está. En una acabado. conversación él me decía, yo le decía, pastor, lo que pasa es que yo quiero que tú me aconsejes ministerialmente cómo seguir, cómo caminar este año, porque tengo muchas cosas y no quiero desperdiciarme, desgastarme. ¿Cómo me aconsejas? Él me decía, hijo, a veces se le olvida a uno el evangelio, pero es ser intencionalmente, tener humildad en nuestro corazón para no planificar y después ir a orar, sino planificar con Él. ¿Cómo yo extiendo las velas antes de arrancar? Abro las velas para que el Espíritu Santo me lleve al puerto seguro de Cristo. ¿Cómo yo sé que es la voluntad de Dios en mi vida? Por dependencia del Espíritu Santo, que muchas veces no les ha pasado, yo sé que a ustedes les pasa, que uno ora para hacer su voluntad, Correcto. Ujú. sino que yo oro para que Dios me encamine en su voluntad. Eso no es Dios Padre ni Jesús, es el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Y cómo lo filtras? Repito nuevamente, lo filtro porque Él me hace parecerme más a Cristo. Wow. ¿Y cómo yo entiendo, conozco a Cristo? Míralo ahí en los evangelios. Claro, por la palabra. Entonces nuestro modelo, el mismo Dios, ese omnipotente, omnisciente, inmutable,
Ese mismo Dios sabía, es de todos los extractos, de los pobres, de los ricos, de los educados, de los no educados, de los no académicos. Es el Dios de todo, a todos les habla. Entonces, él mismo tuvo que venir entre los hombres, que es locura. Pablo decía, los griegos piensan que es locura, porque los griegos están hablando de un Dios estático, primera causa incausada ahí, que está ahí como que empezó todo. No. Dios es un Dios de movimiento que se involucró entre nosotros y caminó entre nosotros y nos dio la guía. Ya no simplemente lo escuchas, Dios. Ahora lo ves. Lo vives. Y el Espíritu Santo te ilumina, te pone el lente para quitarte la miopía y ver a Cristo. Amén. ¿Verdad? Bueno, yo creo Hermoso. que me gustaría que, tú sabes que me gustaría que tú oraras para Amén. cerrar. Amén. Que tú oraras porque nosotros tenemos muchas personas que, de todos, de todo tipo, Sí. que nos escuchan, que nos escriben y el Espíritu Santo es el Dios de todos. Amén. O sea, es el que está disponible para todo aquel que abre su corazón. Y nada, me gustaría, hermano, que tú ores por Vamos a aquellas orar. personas que Claro nos que sí, escuchan. gracias por la Amén. oportunidad de orarles a su audiencia y por darme la oportunidad de estar aquí. Es un privilegio para mí Para nosotros poder compartir también. con hermanos con un corazón tan... Yo lo que noto en ustedes y mientras los escuchaba en estos días que hemos compartido es, wow, cómo el Señor los ha guiado a comunicarla para pueden usar sus recursos, estos micrófonos costosos y cámaras costosas para hacer otras cosas etéreas, pero están invirtiéndose en comunicar las verdades del Señor. O sea, ustedes son la iglesia que está comunicando a un sector de la iglesia. Claro. Para otros puede parecer como estos tipos están hablando locuras y no sé qué. Pero el Señor tiene la audiencia, los ha usado y los sigue usando ustedes. Vamos a orar por eso para que el Señor Amén. los siga usando, ¿verdad? Gracias, Dios, Gracias, Señor. por ese tiempo tan especial, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú has estado en medio de esta conversación, Señor. Te pido, Señor, que como dice tu palabra, tú intercedes por nosotros ante el Padre, Señor, con gemidos indecibles. Tú oras por nosotros, Señor. Y te pido que si hubo alguna imprecisión el día de hoy, Señor, en esta conversación, seas tú, Señor, hablando realmente las palabras adecuadas, Padre, ante el Padre y ante el que escuchó este programa, Señor. Te doy gracias por este ministerio, Señor, porque tú has estado usando todo este programa, Señor. Yo sé que mis hermanos ni siquiera miden el impacto. No podemos medirlo, Señor. Pero muy seguramente has abierto oídos sordos, Señor. Gracias, Señor. Señor, ha pasado de muerte a vida a muchos, Señor, que siguen siendo edificados a través de este programa, Padre. Yo te pido que tú defiendas tu palabra, Espíritu Santo de Dios. Que destapes el oído del inconverso, Señor, el que no te conoce, el que simplemente ve esto como un programa de entretenimiento, Señor, que entienda que tú eres la verdad, Cristo. Espíritu Santo de Dios, tú le vas a mostrar, Señor, creemos, le mostrarás a Cristo, Señor, el que de pronto no te conoce. Ten misericordia, Señor, de ese que no ha podido, no ha tenido la oportunidad, no ha crecido un entorno, Señor, para poder disfrutar de tu presencia viva, Señor. Que tú te poses, Espíritu Santo, sobre él, que lo lleves a toda verdad, Señor, y que lo apuntes. Dice tu palabra, Señor, que tú no te cansarás hasta culminar la buena obra en cada uno de nosotros, Señor, y el nuevo nacido, Padre. Gracias, Señor, por todo este equipo, Señor, desde el que financia, Señor, el que edita, el que está, Señor, de manera indirecta vinculado a este ministerio. Tú sigas bendiciéndolo, Señor, prosperando, Señor, trayendo recursos hacia ellos, Señor, usando la misma iglesia, Señor, para financiar la misma iglesia. Señor, tú lo has decidido así. Yo te pido que les proveas todo lo que ellos necesitan, Señor, para que ellos puedan hacer este ministerio de manera más efectiva, Señor. Actividades, todo lo que tú has puesto en su corazón. Este año, Señor, que arranca, Padre, más que nosotros tomar el control, declarar, Señor, seas tú realmente hablándonos claramente. Permítenos acercarnos a ti más confiadamente, Señor, ante el trono celestial, y que tu Espíritu Santo de Dios comunique, Señor, y fortalezcas esta comunicación, Señor, esta sinapsis entre tú, Señor, entre la Trinidad Santísima, Señor, para que podamos entender tu voluntad. Padre, gracias. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Señor. Sigue convenciendo, Señor, de pecado, de que necesitamos realmente arrepentirnos, Señor amado, y realmente volvernos a ti, someternos a tu señorío, Padre, y a tu voluntad, que es buena, es agradable, es perfecta, Señor. Te amamos, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Sigamos buscando del Espíritu Santo. Señor. Amén. Amén. Amén, amén. Jonathan, muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Tú sabes que ya es un compromiso que cada vez que tú pises este país tienes que agendar un espacio para Unos venir hamburguitos. acá. Unos hamburguitos Sí, también, unos sí, hamburguitos. muy buenos. Y nada, Dios mediante, tal vez podemos grabarte un episodio en Colombia. Coming soon. ¿Verdad? ¿Verdad? Nadie También. sabe, nadie sabe, Ahí se episodio- apareció, ¿eh?
Vamos a... Imagínense un episodio así en el eje cafetero de fondo. No. Déjame entrar Wingo. Valga la payola, aceptamos el efectivo. Sí, ¿no? valga la payola. De verdad que bendecimos tu vida, bendecimos tu Amén, ministerio, gracias, bendecimos también a Natalia. Gracias por apartar este espacio para nosotros. Significa muchísimo. Te admiramos, respetamos lo que Te Dios ha puesto en ti bendecimos. y el corazón Gracias. de pastor que de verdad, como decía Ricky, vemos en ti y la gracia que el Señor ha puesto. Así que nada, gracias nuevamente y esperamos que Dios los acompañe de regreso y que siga Qué ensanchando su hermosa manera de territorio. iniciar el año. Espectacular, Hablando del espectacular. Espíritu Banquete, Santo y banquete con para nuestro todos hermano nosotros. Jonathan. Amén. Así que nada, señores, eso ha sido todo por hoy y hasta la próxima. ¿Algo tú vas a decir? Ya, no, ya. Bueno, Señores, recuerden, lo que no se han inscrito y deseen, entren a Patreon / Vivir con Fe Podcast y por $5 mensuales va a adquirir varios beneficios. Si no sabe cuáles son los beneficios, vaya al episodio anterior, el primer episodio del año, que se o llama escríbanos por DM. Alerta Final. Yeah. Y ahí se va a dar cuenta de todo lo que significa esto de Patreon y cómo pueda seguir apoyando este ministerio. Que el Señor le bendiga.